Muy buenos días, público oyente de este su canal Economía de Recocle. Les habla Edwin Toñón, quien el día de hoy continuará con el tema de la normativa bancaria dentro del sistema financiero de Panamá. Hoy veremos el acuerdo 3-2001 de 5 de septiembre del 2001 y veremos que la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos, en uso de sus facultades legales, considerando que de conformidad con el artículo 5 del Decreto Ley 9 del 26 de febrero del 98, son funciones de la Superintendencia de Banco velar porque se mantenga la solidez y eficiencia del sistema bancario y fomentar condiciones propicias para el desarrollo de Panamá como centro financiero internacional. Que de conformidad con el numeral 1 del artículo 17 del Decreto Ley 9 de 1998 corresponde al Superintendente de Bancos aprobar el otorgamiento de licencias bancarias dentro del marco establecido por dicho Decreto Ley. Que de conformidad con el artículo 23 del Decreto Ley 9 de 1998 los bancos extranjeros deberán obtener previamente autorización de su ente supervisor extranjero para poder ejercer el negocio de banca en o desde Panamá o para establecerse como oficina de representación, que de conformidad con el artículo 32 del mismo decreto ley 9 corresponde a la Junta Directiva establecer los requisitos y demás condiciones que deben reunir los peticionarios a fin de obtener una licencia bancaria, que en sesiones de trabajo de esta Junta Directiva con la superintendente de banco se ha puesto en manifiesto la necesidad y conveniencia de actualizar los criterios básicos para el otorgamiento de licencias bancarias establecidos en el Acuerdo 481 de 20 de enero del 81, modificado por el Acuerdo 1489 de 12 de diciembre del 89, el 1789 de 31 de octubre del 89 y el 1989 del 13 de diciembre del 89. Acuerdan. El ámbito de aplicación del presente acuerdo establece los criterios básicos para la consideración de solicitud de licencia general, internacional o representación por el superintendente de banco, los requisitos mínimos para la concesión de la licencia solicitada y los documentos esenciales que deben acompañar la solicitud. Solvencia moral y económica. Las personas naturales que soliciten licencia bancaria a la superintendencia para un banco constituido en el extranjero o como promotores de un nuevo banco en proceso de formación, así como sus directores, dignatarios y principales accionistas deberán contar con una reconocida solvencia moral y económica. En consecuencia, no se concederá licencia bancaria solicitada cuando cualquiera de las personas antes indicadas haya sido condenada por blanqueo de capitales, tráfico ilícito de estupefacientes, estafa, tráfico ilegal de armas, tráfico de personas, secuestro, extorsión, peculado, corrupción de servidores públicos, acto de terrorismo, tráfico internacional de vehículos o por cualquier delito contra la propiedad o la fe pública. Se encuentra impedida para ejercer el comercio en Panamá o en otro país, haya sido declarada en quiebra o en concurso civil de acreedores o haya sido identificada por la superintendencia como responsable en el banco de los actos que llevaron a la liquidación forzosa del banco. Esto en cuanto a la solvencia, se desarrolla un poco más el, el- el tema de los intangibles y la conducta de los peticionarios. Experiencia. El banco solicitante o su grupo promotor deberá tener o ser experiencia comprobada en las operaciones para las cuales solicite licencia bancaria, un historial que evidencie el incremento gradual de su capacidad financiera sin percances importantes o repetidos. El superintendente obtendrá la información necesaria acerca de los directores, dignatarios y ejecutivos propuestos para la administración del establecimiento bancario objeto del trámite, con el propósito de considerar individual y colectivamente su experiencia en el negocio financiero, competencia profesional, integridad moral y antecedentes relevantes. El gobierno corporativo. El banco solicitante o su grupo promotor deberá comprobar que el establecimiento bancario objeto del trámite tendrá una estructura administrativa que contemple claramente la separación de responsabilidades en varias funciones, una auditoría independiente, la ejecución de las funciones relacionadas con el cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas internas aplicables a la junta directiva, capaz de realizar una vigilancia independiente sobre la administración del banco. El banco solicitante o su grupo promotor podrá demostrar los elementos indicados en el párrafo anterior mediante la presentación de documentos que describan claramente la asignación de responsabilidades y de las autoridades que adoptan las decisiones en el banco, la línea jerárquica de aprobaciones requeridas en todos los niveles
de la estructura del gobierno corporativo, partiendo desde la junta directiva, así como el mecanismo para la interacción y cooperación entre estas, la gerencia superior y los auditores internos y externos. Exclusión de acciones al portador en bancos panameños. No se pedirá licencia de ninguna clase a los bancos en formación constituidos de conformidad con la legislación panameña cuyo capital esté representado en todo o en parte por acciones al portador. Tampoco se pedirá licencia de ninguna clase a los bancos en formación constituidos de conformidad con la legislación panameña cuando el capital de la persona jurídica que detentaría el control del banco esté representado en todo o en parte por acciones al portador. Para los efectos de la aplicación de este artículo se entenderá que una persona jurídica detenta el control de otra cuando cuente individualmente con los votos necesarios para elegir por sí sola a la mayoría de los directores en esa sociedad o para designar el representante legal o apoderado general o el ejecutivo de más alto nivel de la persona jurídica. El tema de las acciones al portador son acciones que no tienen nombre y que se desconoce quién es el beneficiario final o quién es el propietario de esa fracción del capital. A eso se refiere. Exclusión de acciones al portador en bancos extranjeros. No se pedirá licencia de ninguna clase a los bancos constituidos de conformidad con una legislación extranjera cuyo capital esté representado en todo o en parte por acciones al portador. Y en esto sí quiero hacer un comentario. Esto de las acciones al portador se termina de deliberar penalmente en Panamá en el 2015, el 2015 con la ley 23, y en el 2020, cuando se le obliga a los representantes, a los abogados, a que tienen que tener información de quién es el beneficiario final de las acciones de una sociedad anónima. Facultad discrecional del superintendente. El superintendente sostendrá una reunión con representantes del banco solicitante o del grupo promotor o con los apoderados designados por estos a tal fin, antes de la presentación formal de la solicitud de licencia bancaria. Quedará a discreción del superintendente otorgar o no licencia respectiva en atención al análisis de la documentación proporcionada por el solicitante o su promotor en las reuniones que lleve a cabo el solicitante y o grupo promotor con anterioridad a la presentación de la solicitud de licencia y las investigaciones que conduzcan a tal efecto. En los casos que lo estime conveniente, el superintendente podrá supeditar la concesión de licencias al cumplimiento de las condiciones cuantitativas o cualitativas particulares previa firma de compromiso por el solicitante o su grupo promotor. Restricción a la emisión de acciones. En caso de los bancos en formación que se constituyan como personas jurídicas, de acuerdo con la legislación de la República de Panamá, estos no podrán emitir acciones con anterioridad al otorgamiento de la licencia definitiva. Documentación requerida a los bancos por constituirse en Panamá. La solicitud de concesión de licencia bancaria a un banco en formación que se organizará como persona jurídica de conformidad con la legislación de la República de Panamá deberá efectuarse por intermedio de abogados o firma de abogados con idoneidad para la prestación de los servicios jurídicos en la República de Panamá. El banco solicitante o su grupo promotor demostrará el cumplimiento de los criterios y requisitos necesarios para la evaluación de la solicitud de licencia, acompañando al memorial los siguientes documentos. Pacto social, proyecto de minuta del pacto social y de los estatutos de la persona jurídica en formación que sería el titular de la licencia solicitada. Autorización de la Junta Directiva, acta, extracto del acta o certificación secretarial de la reunión de la Junta Directiva del solicitante o su promotor económico donde conte el respaldo económico, la autorización que debe ejercer el negocio bancario, así como la asignación o inversión de capital necesario para ejercer la actividad bancaria en Panamá. Generales de accionistas, directores, del, so- dignatarios del solicitante y de su promotor. Información detallada y precisa que confirme fehacientemente la identidad, domicilio, dirección, nacionalidad, cédula, pasaporte, ocupación, porcentaje de participación en el capital de los accionistas del solicitante y de su promotor y sus directores y dignatarios y la participación accionaria de estos. Cuando la acción del solicitante o promotor se negocie en bolsa, con frecuencia la información requerida recaerá sobre los 5 accionistas con mayor porcentaje de participación. Hoja de vida de responsable del banco, hoja de vida del personal dignatario, directivo, ejecutivo, administrativo, que tendrá la responsabilidad del establecimiento bancario en Panamá, referencias bancarias, comerciales y personales,
con indicación de la fuente para confirmarla o para solicitar adicionales. Estados financieros personales. Estados financieros personales que detallan la solvencia financiera de los directores, de los dignatarios y de los accionistas mayoritarios o con capacidad para ejercer el control del banco. Grupo económico o conglomerado financiero. Información sobre el grupo económico o conglomerado financiero del cual forma parte, presentando particularmente un organigrama que muestra las vinculaciones entre el solicitante, las sociedades que ejercen control sobre el solicitante y o promotor y cualquier subsidiaria o afiliada, relaciones de parentesco, propiedad, control o gestión existente, los directores dignatarios y personal responsable que mantienen en común. Actividades financieras del grupo económico o conglomerado financiero. Reseña sobre las actividades financieras llevadas a cabo por las empresas que integran el grupo económico o conglomerado financiero de que forma parte, incluyendo una lista de las jurisdicciones en las cuales operan dichas empresas. Inversiones sustanciales del solicitante. Lista de todas las sociedades en las cuales el solicitante y las subsidiarias que consoliden con él posean por sí mismo o conjuntamente con otra persona una inversión patrimonial superior al 25% del capital o superior al 10% de los derechos de voto respectivos. Capital mínimo. Evidencia de que cuenta con el monto de capital inicial mínimo para el banco en Panamá. A saber, 3 millones para la licencia internacional y 10 millones si aspira a una licencia general. Distribución del capital, porcentaje de participación del solicitante o su grupo promotor en el capital pagado del establecimiento proyectado. Estados financieros consolidados auditados. Estados financieros consolidados auditados comparativo del solicitante y el grupo promotor correspondiente a los dos últimos cierres de los años fiscales acompañados de estados financieros interinos. Registro de autorización de los auditores. Nombre del auditor externo del establecimiento que será titular de la licencia respectiva, acompañado de certificación de la Junta Técnica del Ministerio de Comercio e Industria de la República de Panamá, que haga contar el auditor externo que referenda los estados financieros del solicitante o promotor se encuentra debidamente autorizado para ejercer dicha profesión. Publicaciones y memoria. La más reciente memoria anual o publicación similar que contenga información sobre el solicitante y su grupo promotor o del grupo económico del cual hacen parte, su constitución, cambios en la razón social, fusiones o consolidaciones, giro de las operaciones, establecimientos bancarios, subsidiarias, sucursales, oficinas de representación y agencias locales y extranjeros, relaciones con otras instituciones financieras y en general sobre los resultados de su gestión, sus indicadores de rentabilidad, crecimiento y riesgo sobre sus activos, sus pasivos y su patrimonio. Proyecto de actividades a desarrollar, plan de negocio, descripción de los planes que el solicitante se propone desarrollar una vez otorgada la licencia, objetivos a corto plazo, mediano y largo plazo, indicando la viabilidad del banco y del aporte a la economía panameña. Estudio de factibilidad, proyecciones financieras del solicitante, funciones de la organización proyectada y rentabilidad esperada del banco, administración de riesgos, procedimientos, políticas, manuales y demás documentos que desarrollan la implementación del manejo de los riesgos bancarios importantes tales como los riesgos de crédito, la tasa de interés de operación, liquidez ilegal y cualquier otro documento, información o requisito que sea el superintendente. Documentación requerida a bancos constituidos en el extranjero. La solicitud para la concesión de licencia bancaria a un banco organizado como persona jurídica de conformidad con la legislación extranjera deberá efectuarse por intermedio de un abogado o firma de abogados con idoneidad para la prestación de los servicios jurídicos en la República de Panamá. El banco solicitante o su grupo promotor demostrará el cumplimiento de los criterios y requisitos necesarios para la evaluación de las solicitudes de licencia, acompañando al memorial los siguientes documentos: pacto social, copias auténticas de la escritura que contenga el pacto social y los estatutos del solicitante. Autorización del...